Muy bien. Estamos en la sección del día miércoles. En este día nos presenta la lección lo que es la ley y la fe. Oiga bien, hay una conjunción. La ley y la fe. Como vimos ayer, Pablo mostró que el trato de Dios con Abraham probó la salvación. La salvación es sencillamente bajo la promesa de la gracia de Dios y no a través de la ley, mucho menos por las obras. Si los judíos deseaban ser salvos, tenían que abandonar su confianza en sus obras para salvarse y aceptar la promesa. De esta manera, al aceptar la promesa abrahámica, ahora se habían cumplido con la venida del Mesías. Era lo que cumplía esta promesa. Es lo mismo para todo judío, igual que aquellos que pensaban que por las buenas obras podían obtener la salvación. La ley decía, cúmplase esto, hágase esto de esta manera. La fe decía, crea en que ya está todo hecho, recíbalo por la fe. Si el hombre pudiera salvarse, entonces este es el principio de toda religión pagana, que él puede hacer algo para salvarse. Entonces no tiene defensa contra el pecado, porque él puede hacer todo por sí mismo. Entonces queda expuesto para la perdición y para el pecador. Entonces, como explicó Pablo, ¿qué relación hay entonces entre la ley y la fe? Veamos lo que dice Gálatas en el capítulo 3, del versículo 21 en adelante, y leo literalmente. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Qué está diciendo? Si la ley es la que le diera a usted vida, entonces ella le justificaría. Pero no, la ley le condena y lo lleva hacia la muerte. Recuerda que la ley de los ritos señalaba de que tenía que morir. En otras palabras, la ley hacía que muriesen los corderitos, muriesen los animalitos sacrificados. Versículo 22. Mas la Escritura le encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesús Cristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. En otras palabras, estábamos condenados por la ley. Pero venida la fe, entonces se revela lo que es la justicia de Dios. Versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. O sea, la ley era un ayo para llevarnos a Cristo. La ley era un ayo, era un guía, era un tutor que nos llevaba a Cristo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo el tutor. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, entonces, aquí es bien clara la relación de la ley y la fe. Si hubiese habido una ley que pudiera impartir vida, indudablemente habría sido la ley de Dios. Sin embargo, ninguna ley puede dar vida, ni siquiera la ley de Dios. Léalo aquí mismo en la lección. Porque todos han violado la ley y en consecuencia están todos condenados. Aquí es bien claro. Pero la promesa de la fe que se reveló más plenamente por medio de Cristo a todo el que cree, lo libera de tener lo libera de tener que estar bajo la ley. La ley era una carga, era una imposición. Sin fe y sin gracia estamos perdidos, porque sin fe, sin gracia, sin la justificación que viene por la fe, estar bajo la ley significa estar bajo la carga y bajo la condenación del pecado. Entonces, ¿cuán importante es entender esto en la fe? ¿Cuán importante es tener claro que usted es justificado por la fe, no por obras de justicia? Es cierto, hay muchas otras doctrinas que son parte de nuestra enseñanza, pero esta es muy importante. El hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Por eso el apóstol Pablo decía, mas gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Por eso es importante, por medio de la fe, recibir al Cordero de Dios que quita, que limpia, que purifica el pecado del mundo. Si yo le doy a usted la ley y Cristo, ¿qué escoge?
Si le doy a Cristo o le doy la ley, ¿qué escoge? ¿Qué es lo que lo salva? La ley lo condena, la ley le señala el pecado y lo destierra de la salvación. Por lo tanto, es Cristo y solo Cristo. Por lo tanto, es por fe y para fe. Estudiemos la lección en el día jueves y comprendamos qué nos enseña en esta lección con el tema que es la ley y el pecado. Continuemos con la lección. Recibamos más bendición.